Oye, Fisgón, es que yo quiero tu consejo. Hombre. Porque tengo dos amigos Sí. que acaban de vivir una experiencia realmente muy traumatizante. Y yo creo que necesitan terapia psicológica. Y tú Necesitan decir lo que les pasa. Necesitan Sí, es que soltar. fíjate que Ok. acaban de experimentar las elecciones en Estados Unidos y uno de ellos vive en Estados Unidos. Es lo que se llama la tromparanoia. Exactamente. De hecho, ya El llegamos. otro amigo es mexicano, pero también Ya, mira, está... a aquí ver, están. Por favor. David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, y Jesús Escobar, analista político y periodista. Caballero. Adelante, adelante. Pásale. Una buena masajeada. Bienvenidos al Averno. ¿Verdad que acaban de vivir una experiencia realmente Bueno, creo fuerte? que la experiencia no es nada más de ellos, la experiencia la vivimos todos, ¿no? Hay una situación como muy traumática. Todo el planeta. Eso tener que escoger entre Biden y Trump, dices, ¿qué está pasando? Y de Kamala era la... Sí, Kamala. pero me escapé del manicomio para estar con ustedes. No sé No si fue fue la fácil. mejor idea. Pues aquí dicen que los manicomios son mejores. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vimos en esta elección? ¿Qué pasó en esta ¿Qué elección? sientes? Platícanos. Digo, rápidamente, yo creo que no necesariamente fue sorpresa, ¿no? Pero sí pasó algo muy, muy grave, ¿no? Que va a tener consecuencias severas dentro y fuera del país, ¿no? Y literalmente se eligió a una persona que todos conocemos, pero que es un dirigente, una persona mediocre, ¿no? Donald Trump. Pero que tiene un instinto político impresionante, ¿no? Y más que todo se enchufó en algo dentro de Estados Unidos que se ha visto en otros países, ¿no? Argentina, Brasil, antes, que es un hartazgo con el sistema político estadounidense. Con los ¿no? políticos tradicionales. Y era casi sáquenlos a todos, ¿no? Y esta es nuestra bomba. Con él vamos a hacer estallar a Washington. Y es lo que él dice, ¿no? Ustedes me están enviando allá. Yo soy el enviado de ustedes para la venganza contra todos estos que los han maltratado durante años, ¿no? Yo sé de qué se trata eso. Soy un rico, por lo tanto no soy corrupto, no me pueden robar. Eso es un recurso fantástico. ¿Dónde lo he escuchado? Sí, Por el Ajusco, creo, ¿no? Por ahí. Y entonces, es un fenómeno donde no fue una competencia, un concurso entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. De dos proyectos. No fue lo tradicional. Esto es un movimiento, ¿no? Que no se identifica como republicano necesariamente. Entonces, cuando uno va a los mítines de Trump, nadie dice, las gorras no dicen Partido Republicano, las camisetas tampoco, dicen MAGA. Make America Great Again. Es como un partido. Entonces no es... movimiento. No, entonces, y la cúpula tradicional del Partido Republicano se ha tenido que subordinar a este movimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está adelante? Pues eso es lo que tenemos que empezar a discutir, tanto porque la decisión que se tomó adentro, ¿no? Es tal vez el único país en el planeta donde una elección interna, un proceso, tiene consecuencias globales para toda la gente que no puede participar en la elección, pero que tiene que asumir las consecuencias, incluyendo obviamente México. Pero a diferencia de los casos como Bolsonaro o como de Milei, que son un poquito estos que les llaman outsiders, en el caso de Trump ya no es la primera vez, ¿no? Ya hubo un mandato. Pero hace además, 8 fíjate, años. ahorita como bien lo decía David, también está el caso del Partido Demócrata. O sea, ¿qué era lo que te ofrecía Kamala? Kamala te ofrecía no ser Trump. Incluso en varias entrevistas le preguntaron, oye... No está mal, ¿eh? Estoy de acuerdo. Estricto de la palabra no está necesariamente mal. De inicio, Pero fíjate, es un buen inicio. Sí. Estoy de acuerdo, pero en un medio de una crisis económica, Sí, claro. con un problema serio financiero para muchas personas, y le preguntas, oye, ¿cómo vas a poner qué vas a hacer tú para cambiar esta situación? Y su respuesta es, bueno,
Yo no soy Trump. Sí. Pero estás hablando de que están criticando al gobierno de Biden. Entonces, claro. el gobierno de Biden nunca pudo darle solución a muchos problemas que se venían arrastrando financieramente desde el propio Barack Obama. Y ahorita que mencionabas de Milei, aquí lo que a mí me llama mucho la atención es precisamente esa personalidad de los que se definen como libertarios, que obviamente ignoran completamente la historia económica de América Latina, por eso a todos lo llaman marxista, socialista y demás, pero que en Estados Unidos, como bien señalas, David, tiene una repercusión muy particular porque está normalizando y legitimando lo que es el racismo, lo que es el clasismo, lo que es la homofobia. Es cierto, Trump, yo siempre lo he definido como un síntoma de una enfermedad mucho más grave que viene de Estados Unidos de su propio origen, pero que aquí lo estás normalizando. Es como cuando escuchas a un Salinas Pliego hablar de ciertos temas, hay seguidores de Salinas Pliego que consideran que está bien hablar de esos temas y que es correcto expresarte de esos temas. Y que la postura es la correcta, Y la que esa es la postura postura. es la correcta, claro. Y la Incluso- manera de hacerlo también. Totalmente. También juega. Sí, claro. Incluso yo estoy convencido, no sé si coincidamos en ese punto, pero de que ya en este momento es todavía más grave el trumpismo que el propio Trump. Sí, claro. Cuando tú ves a Vance, por ejemplo, escuchas a J.D. Vance hablar, cuando tú ves a Marco Rubio en el Departamento de Estado, cuando tú ves a este señor Tom Homan como zar de la frontera y Tom Homan decirte, vamos a sacar a todos los migrantes y ni nos provoquen, literalmente, ¿no? Y para acabarla, el señor Elon Musk, ¿no? Exacto. O sea, que dices el A ver corporativismo cuánto dura. legitimado, ¿no? Sí. O sea, el dueño del relato. El dueño del relato, ¿no? Pero Efectivamente. también creo que también se tiene que señalar, el discurso de Trump es, me acaban de dar un mandato, Sí, total, total. ¿no? Para hacer lo que se me antoje, incluso quedarme en el poder, ¿no? Literal, Sí, sí, ¿no? sí. Y lo importante es señalar que hubo un 40% de abstención, ¿no? Entonces, del electorado, hablando del electorado con derecho al voto, no los que votaron, ¿no? Entonces, de ese universo, solo votaron el 60%. Una mitad de ellos son los que votaron por Trump. O sea, es un 30% de la gente con derecho al voto en Estados Unidos que votó por él. No es un mandato. Claro. Dicho de otra manera, 2/3 no votaron por el proyecto. Eso, entonces hay que tener eso. Él está diciendo que fue un triunfo absoluto para la derecha, ¿no? Y ahora viene a aplastar a todos los demás. Hay dos enemigos que él siempre menciona, ¿no? Hay un enemigo interno, que es lo que ellos llaman la izquierda, o sea, a lo que estás hablando, ¿no? De identificar ese enemigo. La izquierda incluye a Biden. Hasta los anarquistas, literal, ¿no? Y ese enemigo interno, están diciendo, y así le dicen, el enemigo interno es más peligroso que cualquier enemigo externo que enfrenta a Estados Unidos, es el discurso de ellos. ¿No? Entonces, están prometiendo una represión, incluso usando las Fuerzas Armadas, y lo dicen abiertamente, ¿no? Ese enemigo interno es una cosa de que quieren depurar del país, echar, perseguir, todo, o sea, con todo ese vocabulario. Y después está el otro enemigo, que son los extranjeros. Pero es Estados Unidos, es un país de extranjeros. Entonces ahí se les complica un poco la retórica, porque los indígenas son los únicos que no son extranjeros, ¿no? Entonces, pero ahí viene la parte... ¿Todavía? ¿Hay todavía? Sí, pero entonces los extranjeros, pues... ahí viene la cosa de los indocumentados vienen a envenenar la sangre de la República. Sí, fue parte es de lo una que dijo. frase nazi. Sí. ¿No? Y ahí es donde entramos. Y quitarle el trabajo a los norteamericanos. Sí, y entonces empieza a haber una narrativa donde es el trumpismo ya más que Trump, donde dices, esta gente ya está actuando abiertamente con crímenes de odio por todas partes. Que ya se puede considerar, no sé, como neofascismo, como tal. Así Porque es. hay mucho paralelismo del trumpismo con el nazismo. Así es. O sea, desde el identificar un enemigo interno, el tema de la supremacía racial, la discriminación al ser humano, o sea, incluso el darwinismo social.
que tú lo escuchas comúnmente en sus pronunciamientos, ¿no? O sea, Pero eso es ¿quiénes más son más neoliberal fuertes? que fascista. Es igual de racista, es igual de discriminatorio, etcétera. Pero eso es básicamente un componente neoliberal. Y ahí se volvía más peligroso todavía, claro. porque estás mezclando neoliberalismo con fascismo. Claro. ¿No? Incluso, no sé, yo soy de la idea que muchas veces los términos neoliberales derivan precisamente en ese tipo de actos, porque de una u otra manera el neoliberalismo te segmenta en cuestión socioeconómica, de una manera el neoliberalismo te va poniendo en un lugar dependiendo de tu capacidad económica, te vuelve desechable completamente, ¿no? Bueno, pero eso es un factor común de todos los movimientos ultraconservadores. Claro, Todos sí, los movimientos ultraconservadores parten del principio de que hay un sector que merece todos los privilegios Y otro y que que hay nada. un sector Sí, que, claro. que puede ser sacrificable, ¿no? Sí. Y los discursos van cambiando con el tiempo, ¿no? En tiempos de los reyes el discurso era uno, en tiempos del fascismo el discurso era el del racismo, en tiempos del neoliberalismo el discurso es precisamente el del darwinismo social. Pero básicamente es el mismo discurso, nada más lo van modificando. Hay quien Oye, merece adaptando. todo y hay quien se puede morir. Sí, son David, desechables, ¿no? Hace un momento dijiste que Trump era un personaje mediocre. ¿Por qué es un personaje mediocre? Se supone que es el ejemplo de Porque es de una Es el empresario presidente de triunfador. Estados Unidos, del es un del último triunfador. superpoder, o del superpoder que se va debilitando, surge otro. Es por su capacitación intelectual, es muy mediocre, ¿no? De historia, de la Constitución, de las leyes, o sea, cualquier cosa, no sabe. Digo, vende una Biblia firmada por él a $59.99, si a ustedes les interesa. Pero viene incluida la Constitución y la Declaración de Independencia. O sea, ¿cuál separación? Ya es un universo. Pero una Biblia firmada por él, ¿no? O sea, pero Oye, le perdón, preguntaron ese es algo un sobre la objeto de Biblia. colección, ¿eh? Sí, claro. Ese es un objeto de sí nos colección. interesa. Sí, no, ahí en la convención republicana la estaban vendiendo junto con un libro que querían promoverlo para poeta nacional de Estados Unidos, que eran sus tweets. ¿De veras? Oye, eso es muy bonito. ¿Pero los censurados o los libres? Fui a platicar con la gente que lo estaba promoviendo y ay, esa pero- conversación fue muy rara. Pero de repente nos sorprendería tanto al ver el negacionismo que hay en su propio gabinete. Si ves a Robert Kennedy, por ejemplo, negacionista de las vacunas, Del COVID. ves del COVID, ves de repente a quien va a quedar al frente de lo que es la Secretaría, bueno, lo que sea el área de educación, o sea, que es personas que están en contra completamente de cualquier tipo de No, pues progresismo. la secretaria, ¿no? la nueva secretaria de Educación es la ex ejecutiva de lucha libre de Así es, ¿no? sí, de, sí, sí, de sí, la, sí. de la empresa. Es en el pancracio. O sea, va a educar bien en el ring. ¿no? Entonces es un elenco de mediocres también, Sí, ¿no? sí, Y entonces dices, Pero mediocres con poder, que es lo peor. Complejados con poder. Complejados con poder. Empoderados. Empoderados. pero la regla que él impuso aprendió de la primera vez. La primera vez sí tenía gente preparada. Son los que lo iban frenando. Claro. Y ahorita dice, quiero a leales, subordinados leales. Y por eso sale Todo este este grupo, porque elenco. ya está harto. La última vez creo que la única vez en la historia de Estados Unidos donde los generales son los que frenan Las guerras. ¿no? Incluso Ya es que enviar Norton lo misiles dijo. contra México, ¿no? Que les dicen, estás loco. No, ni madre. No, y después quería sacar las Fuerzas Armadas a reprimir Sí, sí, sí. a los manifestantes y fueron los generales que dijeron, no. Entonces los quiere perseguir a esos, además. Quiere venganza contra toda esa gente que estaba en su primer gabinete. Y lo dice. ¿No? Entonces, pero en esta entonces estamos ocasión en entonces un gobierno mediocre, pero a cargo del superpoder, con un botón, ¿no? Donde dependemos todos de si seguimos vivos o muertos, ¿no? El mundo entero. Entonces, ¿qué es esto, no? Y creo que, no sé si ustedes, los trabajos sobre quién era Hitler y quién era Mussolini, si me acuerdo bien, no eran genios, No. ¿verdad? No. Eran Sobre muy todo limitados, Mussolini, ¿no? era menos- No, los de Mussolini era Mussolini así. sí estaba Y ya- Mussolini ya- replicó prácticamente todo, ¿no? Sí. Lo que estaba haciendo el nazismo. Sí, y entonces te das cuenta que la derecha llega con
eso, ¿no? Y además tiene el mismo peluquero que Milei, ¿no? Todos ellos Hay un tienen... patrón ahí. Sí, Algo Boris pasa con el Johnson. pelo así. Boris Johnson, Sí, es sí. cierto. Sí, es cierto. Pero ¿sabes qué me da mucho la atención? Este año es uno de los años en donde más se ha votado en el mundo. Sí. Y lamentablemente el avance de esa derecha está allí. Sí. O sea, estaba leyendo a Pablo Stefanoni de donde decía algo así, decía, la derecha está creciendo demasiado, porque se vende de una manera muy tramposa, con una narrativa extremadamente tramposa. Y de repente la izquierda les permite esos espacios, sobre todo en la cuestión mediática, ¿no? Que es donde han tenido una penetración en muchos asuntos. Por ejemplo, en el caso concreto de Argentina, pues Sergio Massa no era un hombre de izquierda. No. Y sin embargo la gente se topó con dos opciones en donde ya la izquierda no estaba representada, había salido completamente del escenario, y aún así Milei cuestionaba constantemente a una izquierda que no existía. Entonces tú ves a Alberto Fernández, ¿no? El presidente de Argentina, en ese momento sumamente mediocre, alejado completamente del kirchnerismo como tal, y abriéndole la puerta el fracaso precisamente de una mal llamada izquierda, una mal definida izquierda, porque hace tiempo que se alejó, y convenciendo entonces a la gente de que la izquierda es la responsable, cuando en realidad ellos mismos generaron todo este problema. Así es. Hay una vieja tesis de la izquierda, de Gramsci, que dice que la llegada del fascismo siempre se da después de un gran fracaso de las izquierdas. Solo se da porque fracasan las izquierdas. Y aquí lo que vimos en todos estos casos es que la gente vota primero vota por Alberto Fernández pensando que va a ayudarle a sacar de todo. Y el señor básicamente lo que hace es que negocia toda una serie de cosas, desdibuja su proyecto y entrega todo a las lógicas dominantes. Y lo mismo ocurrió con el Partido Demócrata en Estados Unidos. El grueso de los votantes del Partido Demócrata son mucho más progresistas, son mucho más de avanzada que la dirigencia y sobre todo que sus candidatos. Bernie Sanders lo dice en esa es la la carta, clave, durísimo. Pero es que ese es el punto. ¿Cuánto hace que el Partido Demócrata ya abandonó esas ideas? sus votantes. Hoy por hoy ya el Partido Demócrata y el Partido Republicano, ambos son buenos para Wall Street. No, y una buena base de los trabajadores sindicalizados votaron por Trump, pero enorme, sobre todo los sindicatos industrializados, ¿no? De Y una las buena industrias. parte de los sectores musulmanes y una buena parte de los sectores latinos. Así es. Y ahí 45%. ahí tenemos un Entonces problema. hay una cosa compleja que todavía no llegamos a entender, ¿no? Digo, soy alguien, tengo mis límites. De ese voto, no, es lo que están diciendo, ¿no? Es un desencanto. Así es. Por fracaso de la opción Sí, aquí no es de la liberal izquierda, de pero no cumplir, ¿no? Claro. Entonces, lo interesante es que todo el mundo dice, no, es que Estados Unidos ya mostró que es un país racista. No es cierto. O sea, en Michigan, Ohio, Wisconsin, los trabajadores y granjeros de ahí votaron 2 veces por Obama, por un primer presidente negro, ¿no? Y la tercera fue por Trump, y esta vez otra vez, ¿no? No, Diría entonces no Clinton, era es la porque economía, son ¿no? racistas, ¿no? Es lo que ustedes están diciendo, es un desencanto y hasta desesperanza, ¿no? En Estados Unidos hay un nuevo fenómeno de hace unos 6, 7 años que se llaman las muertes de la desesperanza, ¿no? Deaths of despair, que eso ya es un término sociológico hecho por 2 investigadores muy importantes, ¿no? Y ya se maneja dentro de la disciplina, y es que por primera vez en Estados Unidos la expectativa de vida, sobre todo de los blancos, va bajando, por primera vez en su historia, y es por suicidio, drogas y alcohol. Y les llaman las muertes de la desesperanza. Ay. Oigan, hablando de esperanza, todo el programa, pero tenemos que ir a un corte de estación. Por favor, no se vaya, ahorita regresamos. Seguimos en Chamuco TV, estamos platicando con Jesús Escobar y con David Brooks. Yo les quiero preguntar algo. Hace un momento se mencionó en algún momento a los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido muy importantes sobre todo, por ejemplo, en Sudamérica y en México también. Han estado siempre a favor de las oligarquías y en contra de gobiernos progresistas, y han jugado un papel importante incluso hasta en los famosos lawfare, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos con los medios de comunicación? Porque los medios
hay medios muy, muy importantes que están con el Partido Demócrata y que lamentaron mucho el triunfo de Trump. Yo recuerdo haber visto a estos conductores de talk shows muy famosos haciendo sketches lamentando realmente el triunfo de Trump. Bueno, Alec Baldwin lo trae de encargo desde hace años, ¿no? Sí. ¿Cómo están los medios corporativos que tienen muchísimo poder en Estados Unidos en estos momentos? Ha habido una concentración de los medios, ¿no? Durante tiempo. Chomsky lo ha estudiado desde hace tiempo, ¿no? Y de formar la narrativa oficial. Trump y las fuerzas de Trump rompen un poco con eso, llegando al nivel donde la opinión editorial, por ejemplo, del New York Times, ¿no? Pues obviamente era en contra de Trump. Igual el Washington Post, igual Los Angeles Times de los rotativos, ¿no? En la tele es un poco más complicado entender qué pasa ahí, ¿no? Pero entonces pasan dos cosas. Por primera vez, el Washington Post decide no publicar un editorial expresando apoyo por uno o el otro candidato, por primera vez. ¿Quién es el dueño? Claro. ¿No? Entonces, lo que antes decían de los periódicos de tercer mundo, de que están controlados por, bueno, pues Jeff Bezos, la primera vez que en la primera presidencia de Trump, él le quitó varios contratos a sus empresas con el gobierno y lo estaba amenazando a hacer otra vez, ¿no? El Los Angeles Times hizo lo mismo. Son dos bastiones demócratas, ¿no? California, ¿no? El principal estado del país, demócrata, controlado absolutamente, el principal rotativo decide tampoco, no va a endosar a nadie. El dueño es un multimillonario, ¿no? Que tiene empresas en biomedicina y toda esa cosa. Ahí ves el poder nuevo, eso no sucedía, ¿no? Antes sucedía de otras maneras, pero no así. Las teles, y también se tiene que hablar de cómo van surgiendo los medios de derecha, que antes eran marginados, ¿no? Pero Fox News, el fenómeno de Fox News, el fenómeno pero también en medios alternativos, ¿no? Como el de Steve Bannon y todo eso, y radio, ¿no? O sea, no necesariamente son las redes, ni las cosas cibernéticas, es radio, a la antigüita, ¿no? Sí, porque hay sectores que acceden muy fácil al radio. Ahora, es cierto también que los medios de comunicación de Estados Unidos han ido perdiendo credibilidad de una manera vertiginoos. Los que antes eran la Biblia, digámoslo así, del periodismo. Eso no pasa en México, por suerte. Eso no pasa jamás. Pero, ¿de qué país estamos hablando? Sí, claro, Rafael, o sea, seriedad en esa discusión. Pero ahí te topas con medios que están completamente cooptados ya por un interés netamente financiero y en donde los dueños se van a mover conforme a sus propios intereses. Ahorita que mencionabas, el caso de Bezos es emblemático. Un personaje que se da cuenta que puede tener presiones o que puede tener ganancias y sacrifica completamente una cuestión editorial, tapa, despide a la gente que no está de acuerdo o acepta las renuncias con tal de ceder ante las presiones netamente ya políticas. Entonces, en un país que se presume de ser demócrata, que en lo personal creo que es una plutocracia en realidad, no una democracia, es un país que está completamente ya condenado a repetir lo que tantas veces criticó y en donde la corporatocracia se legitima con ese tipo de actos y en donde el medio de comunicación de Estados Unidos, hoy por hoy, para mí los grandes medios, por supuesto, no los independientes o alternos, sino esos grandes medios ya no tienen esa brújula incluso ética, y uno de los temas que los ha hundido completamente es Palestina. El genocidio en Palestina, la manera en cómo lo han tapado, cómo lo han manipulado, cómo han cambiado. Incluso estaba leyendo el otro día con el New York Times las portadas, pero además los correctores de estilo. O sea, ya la inteligencia artificial te lleva a que desaparezcas palabras claves y que si tú como colaborador presentas algo,
te lo eliminan. Así es. Entonces estamos hablando de medios Genocidio completamente. es Genocidio es imposible. imposible ya. Así es. Tú pones en X Los genocidio, niños cuidado. palestinos mueren, no son asesinados. Exactamente. Y nunca mencionan que por las bombas de Israel. Incluso por eso generó tanta polémica la última portada, en donde vemos una persona mutilada. Sí. ¿no? Por todo se ha venido manejando. Y esto lo ves lamentablemente con aquellos que durante años fueron hasta cierto punto una guía para muchos sectores de lo que era la libertad de prensa. Digo, tumbaron un presidente en funciones, ¿no? Con una investigación. Y yo soy del El Washington Post. Exactamente. O sea, y de repente te topas con una realidad en donde la prensa está completamente, ese tipo de prensa está completamente ya cooptada. Entonces, hasta ese desprestigio de esa prensa, de esos medios, va a jugar a favor de Trump. Pues Sí. no jugó. Entonces, jugó, claro. entonces, desde la primera elección, Trump dijo, los medios son el enemigo del pueblo. Sí. Era la frase, ¿no? Así decía Fox. Prensa entonces, vendida. Y entonces no era vendida, era el enemigo. Entonces varias de los reporteros, sobre todo de las cadenas de televisión y todo, tuvieron que contratar seguridad privada, guaruras, para proteger a sus periodistas cuando iban a cubrir mítines. De Trump. Y me ha tocado estar en un mítin donde en cada uno dice, y ahí están los medios fabricando todas esas mentiras, todo eso, son enemigos del pueblo. Díganles qué piensan ustedes si se voltea 15,000 gentes, donde estás tú acorralado con los medios para mentarte la madre. Claro. ¿No? Fue un momento muy chistoso en la convención republicana. Estábamos varios de los mexicanos ahí que estábamos cubriendo, ¿no? Adentro de la arena, ¿no? Y de repente se voltea un delegado que estamos atrás de ellos y dice, ¿son periodistas o son marxistas? Yo me quedé así como, y no podemos dos cosas, ser. dice. Es lo que Depende de mi le salario. dije, no se pueden ser las dos cosas. Y ahí sí se quedó un poco así como que, mejor me volteo, ¿no? Y otros que en otra noche se voltearon y dicen, ya dejen de hablar español, stop speaking Spanish. This is English. No manches. ¿No? Pero, y les dices que eres, o sea, cubrir a Trump, las dos cosas que no debes de ser es ser periodista y ser mexicano. Cuando combinas las dos cosas, es así como que- Tengo malas noticias. Y hablando de esto, hay una cosa que es muy delicada, y es que al final de cuentas la elección de Trump sí afecta directamente a México. Claro. Y lo vimos en este debate que ya se planteó, ¿no? Que él planteó cuando dice que le va a poner un arancel del 25% a los productos mexicanos y que va a cerrar la frontera y todo eso. A ver, varias preguntas. ¿Qué tan factible es que lo haga? ¿Sí? Y la otra cosa es, ¿qué implicaciones tiene el que ande utilizando este discurso, Jesús? Bueno, yo de entrada te diría, si lo haces, das un tiro en el pie. O sea, contraes la economía a menos 3.6 a 7%, a menos 7%. Si tú expulsas a 13 millones de personas, ¿dónde quedan los trabajos en que ellos se desarrollan? Porque están en sectores claves de la economía. La Son construcción. hostelería, construcción. O sea, no es servicios, o sea, no es Como se como vio en que... pandemia. Como se vio en pandemia. O sea, no es una decisión que realmente pudiera beneficiar en algo a los propios Estados Unidos. Así es. A mí mi gran pregunta es si le interesa realmente eso, si está capacitado él y su equipo de trabajo para entender la gravedad de cada una de sus decisiones. O si es discurso de campaña. O es un discurso de campaña. Porque eso es algo que no podemos dejar de lado. O sea, Trump se manifiesta muchas veces de esa forma. Da el primer manotazo, espera ver cuál es la respuesta y actúa de manera distinta. Este intercambio que tuvo de posteos o de X con la doctora Claudia es un ejemplo palpable de eso. Hablamos del mismo tema migratorio, pero Trump lo maneja, se comprometió a cerrar la frontera. Llega la doctora Sheinbaum y ¿qué dice la presidenta? Yo no me comprometí a cerrar nada, me comprometí a tender puentes, que es un término completamente distinto. Así es. Pero Trump juega mucho con eso porque él nunca pierde desde su óptica. no puede, Él no puede perder. Entonces, en ese sentido, me parece que si realmente lo llevara a cabo, se estaría dando de verdad, sería un suicidio como tal, teniendo a China detrás y soplándole en el oído a varios aspectos económicos, en la misma deuda norteamericana que es altísima con los chinos, que es impagable en la actualidad. Entonces, en ese término en particular, yo no sé qué tanto le está hablando a sus bases, le está hablando a su target, como se dice, le está hablando a su audiencia,
pero en la práctica cotidiana uno pensaría que la lógica tendría que imperar. Mi gran duda está en la gente nuevamente que lo rodea. ¿Quiénes son esas voces sensatas, esas cabezas sensatas que le pueden decir a Trump, oye, bueno, David, pero David no está allá, David no está allá? David dice que justamente lo que nos acaba de contar es que no las tiene. No hay, No o sea, existe no existe ninguno. alguien que se acerque, ni siquiera el Partido Republicano, que se acerque a decir, oigan, eso no lo podemos hacer. Sí. Lo único que yo veo es el poder económico. El poder económico que sea capaz de decir, ¿saben qué? Esto no. Por ahí no vamos, porque ahí sí nos vas a afectar a todos nosotros, ¿no? Entonces yo sí veo mucho en el caso de Trump todavía un techo, digámosle así, de desarrollo de la charla, de la discusión. Va a haber episodios de estos muchísimos de aquí en adelante y por eso yo sí destaco el papel de la doctora Sheinbaum. Yo creo que la presidenta se paró muy firme. Aquellos que critican la carta, me queda claro que no han entendido nada, así de simple. Había una necesidad de responder rápido, había una necesidad de responder de manera fehaciente, de manera clara de lo que se trataba. Públicamente. Y antes de públicamente, enviarla. claro. Porque hay gente que te dice, ¿por qué lo hizo público? Porque de eso se trataba, de fijar tu postura Así es. para que no apareciera el otro Así diciendo algo que no sucedió. Así es. Entonces, yo concluiría con eso. Yo creo que ante un bully, como se le define a Trump, cierto, habrá gente que te diga, tienes que ser obsequioso, ¿no? Así ha habido gente y será su Y así les estrategia. va. Pero así Y así nos fue, les no, así nos fue, así les querido fue. Pepe, así nos fue en el país. El que se agacha le pegan dos claro, veces. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, todos fueron obsequiosos con Estados Unidos. Y así nos fue. Entonces tienes que pararte firme y tienes que decir si hay asimetrías, que por supuesto tenemos una desventaja. Pero si tú no juegas con tus armas, un personaje como Trump, un gobierno como Trump, va a arrasar completamente contigo y te va a dejar en una posición mucho más débil de la que en un momento dado se podía pensar. Yo lo que creo es que esos personajes que hablan de que tenemos que ser obsequiosos, pues son lo que quieren en realidad, debilitar un gobierno, ¿no? ¿Cómo vieron en Estados Unidos la carta de Claudia Sheinbaum? No se habló mucho, en algunos medios lo agarraron y lo bueno es de que sí lo hicieron bien, o sea, lo reportaron tal cual, ¿no? La presidenta mexicana respondió y dijo esto, ¿no? Pero no hicieron más. Parte de eso tiene que ver con una pregunta de cómo desarrollas tu comunicación pública desde México a los gringos, no a Washington, sino A la ciudadanía. no, y ese es otro tema, ¿no? No es nada fácil, pero sí hay momentos donde y hay momentos históricos donde se ha hecho muy bien, ¿no? Entonces es pensar otra vez dónde está el diálogo afuera de la cosa exclusivamente oficial, ¿no? Sobre lo de migración, eso es una cosa donde el puente ya está, pero no se usa, son tus paisanos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es lo que es nada más defender a México o es buscar algo binacional? ¿Qué es, no? Mucho de esto, entonces, ¿qué va a pasar qué ha pasado ya con Trump? Ganó 2 veces ya sobre la cuestión migración. Durante la campaña obligó a los demócratas a tomar una posición defensiva y a competir a ver quién era más Radical. en cerrar la frontera, ¿no? En el momento que los demócratas caen en eso, pues va a ganar el campeón de eso. ¿Para qué necesitas a los estos, no? La segunda vez es que al ganar la elección, inmediatamente después, y esto es el propósito, el primer paso que querían es sembrar el pánico, y ya lo lograron desde ahora en la comunidad, toda la comunidad migrante, ¿no? Y corre el temor, es lo que hicieron la primera vez, Claro. ¿no? Funciona un rato, ¿no? Es espantoso. ¿Viste ¿no? episodios? Sí. Y entonces, la primera vez que él estaba en la presidencia, había gente que tú llevabas a tu hija, a tu hijo a la escuela, le dejabas un papelito donde estaba el número de alguien y le tenías que decir, si no estamos cuando regreses de la escuela es que ya nos llevaron. ¿no? Y eso me lo comentó alguien en Brooklyn, ¿no? O sea, Fíjate, es una crueldad. brutal. y después Es una empiezan a crueldad. separar a los niños de los padres, pero así, físicamente en la frontera. Todo es para provocar pánico, ¿no?
Eso ya está funcionando, o sea, hay temor y los abogados de migración no van a tener las herramientas porque todas son órdenes ejecutivas, Claro. todas las protecciones temporales, ¿no? Incluyendo DACA para los Dreamers. Entonces, ¿qué vas a hacer, no? Y entonces lo que algunos de los expertos que la jornada ha entrevistado, ¿no? En estos nos han comentado de que se espera de que va a haber algunos actos espectaculares que son para el espectáculo, ¿no? Redadas así en televisión, Sí, para el target. algo así, Claro. pero que es difícil decir que van a deportar 1 millón de personas Ahora, al año, Yo me ¿no? quedo pensando, tú sacas a las personas. ¿De verdad crees que no se van a regresar? Sí, pues es la... O sea, es que es la desesperación. La gente no se va de su terreno porque quiera, Así es. sino porque busca una mejor calidad de vida en el papel. Sí, sí. O sea, no es que me quiera ir yo a Estados Unidos a padecer maltratos. Sí. O sea, es que supuestamente voy a estar mejor de lo que estoy en Honduras, es. Guatemala, en fin. Así es. Entonces, en realidad ni siquiera atiendes las causas endógenas del problema y que son provocadas por tu mismo sistema económico. Y eso es algo que sí plantea, lo planteó López Obrador, lo plantea Claudia Sí, Sheinbaum, sí, sí, sí. atender las causas. Claro. Y yo sí creo que independientemente de todo, sí se necesita tener una reacción de unidad Claro. ante esta embestida Sí, claro. de esta potencia extranjera, ¿no? Y yo sí creo que eso sí es algo que ya se logró. Sí. Yo sí creo que en México hay unidad en torno a estas cosas, hay repudio al Bueno, excepto racismo. Cuadri, Bueno. y Telles y Para Cuadri Marco es la Cortés. esperanza de México. Sí, bueno, pero dije mexicanos. Pero lo que dijo Jesús también es de que también hay gente como Homan, ¿no? El Claro. zar, que dice que va a deportar a todos, ¿no? Vamos a deportar a todos, ¿no? Desde el primer día, ¿no? Y Stephen Miller, que es el arquitecto de todas estas políticas salvajes, él es el experto en cómo ya está diseñado, cómo van a hacer eso, los campos de concentración, Es otra, etcétera. va a haber campos de concentración como tal, o sea, Es le lo que quieren están llamar, planteando. quieren llamar casas de albergue, son Ajá. campos de Así es, concentración, tal cual. literalmente No, lo que están entonces, haciendo. Hay que mandarlos a ellos al albergue. Bueno, vamos a mandarnos a otro lado, mejor, un corte de estación. Vamos a ver el time lapse y regresamos. No se vayan. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y seguimos platicando con Jesús Escobar y con David Brooks. Y estabas diciendo que qué pasaría si se llevara a cabo esta deportación masiva así de millones y millones de personas. Se acabaría la economía. Pero ya hubo un intento de esto en los 90s, estabas Sí. diciendo fuera del aire. Digo, hay varios intentos, ¿no? Sí es cierto que en los 50s deportaron masivamente a mexicanos de Estados Unidos, ¿no? Que era la operación Wetback, que le decían, operación mojado, ¿no? Y sí lo lograron, ¿no? A cientos de miles, si no fue tal vez hasta más, ¿no? Los famosos chicanos. Sí, que los subían a vagones de ganado en el ferrocarril y en medio de Los Ángeles para sacarlos, ¿no? Entonces, sí ha sucedido cosas así. En los 90s hubo un programa diseñado por la Migra, por las autoridades migratorias de Estados Unidos, que estaba diseñado para expulsar a la mano de obra indocumentada en Nebraska, ¿no? Lo implementaron sobre todo en las procesadoras de carne famosas, que es una de las industrias principales de Nebraska, y funcionó, fue extraordinariamente eficiente. Lograron expulsar a miles y miles y miles de trabajadores, la mayoría mexicanos, Un estado indocumentados, republicano. en un estado donde toda la cúpula republicana decía saquen a estos, ¿no? Y lo lograron a tal nivel de que tuvieron que las operaciones de las procesadoras de carnes empezaron a frenar, no tenían mano de obra. Claro.
Y los propios republicanos que habían solicitado este programa empezaron a rogarle al gobierno federal que por favor lo cancelara. Y unos meses después así fue, ¿no? Sí. Y lo que Jesús mencionaba de Tom Homan, del nuevo zar anti-narcóticos, de frontera, ya son zares de todo. Él viene del norte de Nueva York, donde es la industria de leche, queso, yogur, todo eso, ¿no? Y entonces le preguntó un medio local, bueno, y los indocumentados que trabajan en las granjas y en lo de la leche. Dijo, no, esos los tenemos que proteger. Sí, es lo que tú dices, ¿no? Que algunos, o sea, de donde yo vengo, esos no, pero los demás sí, no. El dato que dieron hace poco es contundente. Estás hablando de que son 6 millones, por ejemplo, de empleos. Si tú sacas a todos los migrantes y le das ese empleo a los estadounidenses, te quedan todavía 4 o 5 millones de vacantes. Así es. O sea, no hay forma. Así es. No hay manera realmente como puedan hacer algo así sin dañarse como tal. Y es una fuerza laboral que se está envejeciendo. Claro, O sea, aparte esa es otra. Sí, Estados Unidos claro. está envejeciendo desde hace tiempo, entonces ya no es lo que era antes Estados Unidos. Y también el tema de los aranceles. Es decir, Así es. vamos a ponerle 25% de aranceles a los productos que vienen. Una parte importante de los productos que vienen de México son mercado interno. Es la Chrysler Así es. comprándole. Ya fracasó, Rafa. Sí, claro. En la política arancelaria de Trump no generó más empleo, no fortaleció a la industria interna de los Estados Unidos. O sea, generó mucho de la crisis que tuvo que enfrentar Biden después. Así es. Y eso es lo que no se dice públicamente, que Trump no lo toca. No, pero la realidad es que no le ha funcionado. Cuando ha llevado a cabo políticas arancelarias con China, por ejemplo, con China reventó a su propia industria que tenía comercio con los chinos. Así es. O sea, perdieron un mercado de 24 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque aplicaron las políticas arancelarias y China le contestó exactamente igual. O sea, una guerra comercial no gana absolutamente nadie. Y mucho menos en este caso aquellos que están llevando a cabo prácticas como las que está prometiendo el propio Donald Trump, que uno lo entiende en el tema de que si el mundo ya no va a ser de bloques, que si ahora va a ser más multilateral. Estamos de acuerdo, es otro ejemplo geopolítico en un momento dado. Pero aún así, tú no puedes llevar a una guerra comercial pensando que eso te va a traer un beneficio interno, porque está tan conectado todo en este momento que es verdaderamente un error que solamente alguien que no estuviera en sus cabales o alguien muy mediocre podría cometer. O las dos O cosas. alguien muy mediocre que no estuviera en sus cabales. Si le agregas un poco. Piénsale. Pero lo Oigan, interesante oye, de los inmigrantes, sobre todo los indocumentados, son enemigos declarados por Trump por dos cosas, ¿no? Una es que funciona para esto, lo que estamos hablando, ¿no? Para efectos políticos. La otra es, reconocen esa franja de derecha que los migrantes están transformando al país más poderoso del mundo. O sea, la gente más vulnerable del mundo está transformando desde adentro al país más poderoso del mundo. Eso es una amenaza. Claro. Make America Claro. Great Again es regresar a la América antes, ¿no? Así es. Y lo interesante es que muchos sectores progresistas no lo entienden, ni afuera ni adentro de Estados Unidos, Claro. pero ellos lo tienen clarísimo, ¿no? De que en los 50 estados está México y América Latina ya transformando, pero desde comunidades chiquitas a cosas enormes, ¿no? Pero eso es lo que formó al país, los migrantes. Y es continuar Pero con la depende historia. de qué tipo Exacto, de migrantes es para continuar ellos, con la ¿no? historia. Antes los sindicatos se formaban en alemán, con acento irlandés, Irlandeses, claro. italiano, ahora Italianos. se habla español y chino. chino. No, pero es las mismas luchas. Sí, ¿no? sí, O sea, sí. otro tema, es decir, efectivamente tú subes los aranceles y puedes desatar una guerra de aranceles y esto va en contra de toda la ortodoxia neoliberal, pero esta guerra de aranceles es una guerra que Estados Unidos no necesariamente va a ganar. Claro. Ahí hay un problema que es muy serio. Sí. Ya se ensayó y no funciona, entonces No, además es sede de transnacionales. ¿eh? Sí, claro. Esas transnacionales no están pensando aranceles nacionales. O sea, no está o sea, Walmart no está pensando en esa lógica. No, General y ni Motors, siquiera Chrysler. tiene la economía tan sólida para lanzarse una aventura de ese tamaño. O sea, la economía de los Estados Unidos no está tan firme en este momento como para enfrentarse directamente con otras naciones en ese sentido. Y si tú te vas a pelear con tu principal socio comercial y te vas a dar una guerra de aranceles con tu principal socio comercial,
pues no tiene salida alguna lo que estás proponiendo. Entonces yo sí soy de esa idea de que el caso concreto de el tema de los aranceles, el tema del fentanilo, el tema de la migración, va a ser la forma de presionar de Trump. Son dos mercados que ellos controlan, son dos mercados que ellos manejan, son dos mercados que ellos generan literalmente y lo van a estar utilizando constantemente para tratar de ganar algo en relación con el gobierno mexicano, En más la mesa allá de del gobierno. Sí, negociaciones. claro, más allá del gobierno canadiense. Incluso esta última noticia que se llevó por otros temas y demás, el acercamiento de México con China, es lo mismo. México tiene a China como carta de juego para jugar con esa carta cuantas veces Estados Unidos se quiera cruzar la línea. Pero por supuesto que tienes que cuidar el tratado que tienes con ellos. Eso es una realidad. Pero debes de tener muy en claro en que vas a jugar varias cartas y una de ellas es China, ¿no? Quien se aterró por estas amenazas de Trump fue Canadá, fue Claro. Justin Trudeau. Un país parasitario, Canadá. Parasitario, y todavía el baboso del gobernador de Ontario Doug Ford, ¿no? diciendo que qué vergüenza habernos comparado con México. ¿Cómo viste eso? Sí, pues sí. No, pues ya, pero está logrando lo suyo. Mira. Trump está enfrentando Al fentanilo. a todos, les luego. encanta. Bueno, Le pero a mí, encanta. a mí me parece que es una Pero es gran personal oportunidad contra para Trudeau renegociar también. lo de las concesiones mineras. Por ejemplo. Es decir, ese es el momento en el que eso es lo que tendría que hacer. Es el momento en el que México tendría que decir, bueno, vamos a sentarnos a ver cómo están las concesiones Pues, mineras. sí, te damos penita, a ver, pero No, mira bueno, que porque nos es que- estás rascando la tierra y te estás acá es llevando que el el oro y la minería, plata. la minería nos ha hecho un daño brutal. Sí, O sea, ha sido una de las actividades, la actividad extractivista que ha destrozado comunidades enteras. Daños ambientales, pobreza, no dejan un solo peso realmente por sus actividades en comparación con sus ganancias. Y no solamente el caso canadiense, ahí está Germán Larrea, ahí están los Balleres. O sea, realmente esa ley de Carlos Salinas de Gortari vino literalmente a entregarles el territorio nacional. Y ese es uno de los puntos que tienes que ir ganando, incluso soberanía en cada una de esas decisiones. Y en el caso del Canadá, uno cuando escucha a Justin Trudeau, por ejemplo, que presume junto con Emmanuel Macron de ser estos progresistas y demás, son personajes que amparan un comportamiento criminal de sus empresas, porque ellos juegan también en ese sentido, permitiendo ese comportamiento en contra de sectores vulnerables, y lo decías al principio, sectores que ellos definen como desechables, o sea, personas o entidades que no pasa nada si las expolias hasta el final. Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que sinceramente es momento de empezar a exigirle a Canadá que cumpla las reglas y poner en orden a la minería. Porque ahorita ya empezó esa campaña hablando de medios. Esa campaña cuando se habla de prohibir la minería a cielo abierto. Comienza desde Canadá, comienza en Estados Unidos, comienzan en México. Diversos periodistas, diversos medios a decir, no, eso va a quebrar la economía de México. Eso va a acabar la economía de México. Cuando en realidad dices, vamos a poner un orden y vamos a ganar con ese tipo de acciones. Y eso me lleva ahorita a lo que decías de Doug Ford. Te das cuenta, ya encontraron 2 laboratorios de fentanilo en Canadá inmediatamente. De repente se dan cuenta que también tienen en Vancouver particularmente. Y dentro Unos de Estados mega Unidos. laboratorios. Bueno, es que también hay una realidad. La mayoría Breaking Bad. No, Breaking Bad. se queda chiquito. Todo lo que da. Sí. La mayoría del fentanilo entra por Canadá. Pues claro. O sea, ese es el dato. Entran por Canadá. Les encanta estigmatizar al mexicano y echarnos la bronca a nosotros, pero entra por Canadá la mayoría del Y fentanilo. esto tiene una lógica muy clara. Quien produce las materias primas, de la materia prima de fentanilo, está en Oriente Claro. y es Y más llega fácil más que pasen rápido. por Claro, Canadá sí, con la claro. pena. O sea que la hacen en Canadá y luego se va a México y luego regresa. No, regresas por Nicaragua. Supongo que algo se hará también acá, pero no, Pero no, no es, así, no en en esas esas cantidades. Es que No en ese es esas el punto. cantidades. Incluso en alguna ocasión platicábamos con un fixer estos enlaces que hay entre el narco y demás. Y él nos lo decía, que varios de los integrantes, por ejemplo, del cártel de los Chapitos, decían, nosotros ni siquiera lo entregamos cortado. O sea, se vuelve más adictivo en Estados Unidos el fentanilo. Sí, claro. O sea, la misma industria. Y otro dato que dan, de la propia industria farmacéutica, ellos crearon el mercado de adicciones. Sí. Claro. Ellos fueron los que crearon sus adictos, como lo hicieron con la heroína, Exactamente. como lo hicieron con la marihuana. Exacto. Entonces, ellos funcionan de esa manera. Así Y es. después, eso sí, a echar culpas a todo el mundo, ¿no? Para quitarnos nosotros a lavarnos las manos. Es que Estados Unidos está en la posición ideal. Es el que son principal inocentes, consumidor si no y es el fuera- policía del mundo. Entonces lo puede manejar todo. Pero Los- tú dices que son inocentes. Sí, porque si los mexicanos no les enviaran drogas, No consumirían. No, ¿verdad? son gente muy inocente. Pero nosotros llegamos y te vas a sentir bien. órale. Sobre todo los aduaneros, ¿no? Que no pasa nada con ellos. Son víctimas de los bad hombres. Pero hablando de eso también creo que una de las preguntas que yo tengo, ¿no? Y que hemos tratado de abordar
en la jornada también es quiénes son ahora para enfrentar esto, cómo lo haces, qué es la resistencia dentro de Estados Unidos, ¿no? Que va a tener que surgir, pero también qué hace México y otros países ante la llegada de esto. Y parte de eso es dónde están los aliados, ¿no? Que no es los de afuera y los de adentro, sino Abajo. quién está abajo que puede enfrentar esto. Otra vez regresando a 2/3 de la población gringa no votó por este señor, no necesariamente son mejores o quién sabe quiénes son, nadie ha hecho el estudio, ¿no? Pero la cosa es cómo enfrentar ahora y mucho pensar en quién son los aliados de México y de América Latina dentro de Estados Unidos y los que están en Estados Unidos que necesitan las alianzas y el apoyo de lugares donde sí hay democracia, ¿no? Como en México, donde sí necesitan asesoría de cómo van a democratizar a su país, ¿no? Que tú decías que es más como una plutocracia, ¿no? Sí, gana quien mete más lana, ¿no? Entonces, pues necesitamos enviar, por ejemplo, expertos a enseñarles. Lorenzo Córdoba. Y entonces, pero con Ciro Murayama, si no, no vale. Pero parte es empezar a Son como pensar los submarinos, van en los dos en cada bolsillo. porque interesantemente la derecha ahorita es mucho más efectiva internacionalmente que la izquierda. Lo que pasa es que también el están discurso más coordinados. Es lo que te platican en España, lo que te platican en... Está muy vertebrado, muy pero vertebrado. se conocen, se van, se vienen. Bueno, Laje vino a asesorar a Verástegui aquí. Sí, y la lana que hay detrás. Es que es eso. Y entonces parte es, bueno, entonces ¿cómo respondes a esto, no? Una parte son los inmigrantes, ¿no? Es un tipo de... Es la vanguardia de una transformación y democratización de Estados Unidos. Siempre lo ha sido. O sea, los que siempre encabezan las luchas sociales en Estados Unidos casi siempre han sido inmigrantes. Irlandeses, italianos, alemanes, judíos, todo, ¿no? Son así, crecen los sindicatos, las organizaciones de vivienda, de promoción, todo eso, ¿no? Y han sido ahora salvadoreños, algunos muy bien capacitados, ¿no? Maestros mexicanos, salvadoreños formados por el FMLN hace años, ¿no? Que están adentro, ¿no? Y que están en las luchas sindicales, en Los Ángeles, de los janitors, en Florida, en la coalición de trabajadores de Immokalee, ¿no? Fundada por indocumentados mexicanos y guatemaltecos que están transformando el campo en 12 estados, y donde los han invitado ahora a Chile, Sudáfrica, Escocia, para asesorar y buscar cómo implementar. Incluso las mujeres de Me Too de Hollywood los invitaron a la coalición de trabajadores de Immokalee a que los asesoran, a que vinieran a consultar con ellos porque erradicaron la violencia y el abuso sexual, de los estudiantes contra el abuso sexual en los campos. Pero al final de cuentas el tema central, y sobre todo en la relación con Estados Unidos, es la soberanía. Sí. Totalmente. Y yo sí quiero decir que yo sí estoy muy de acuerdo en los puntos que expresó Claudia Sheinbaum en su carta, ¿no? Es decir, ustedes ponen las armas, Estados Unidos produce el 70% de las armas, Estados Unidos tiene el grueso del consumo de las drogas, nosotros ponemos los muertos. Y no queremos una relación de supeditación, sino queremos una relación, vamos a negociar, tenemos que convivir, compartimos una frontera, tenemos que resolver esto. Y no pero se resuelve con lo de los aranceles. Y no se resuelve. Que hasta usó esta frase de, ustedes un arancel y nosotros un arancel, es absurdo. Y ahí medio lo manipularon para que pareciera que Claudia estaba amenazando con el mismo. No, pero incluso, aunque si no llegas a una amenaza, es una postura firme. Claro, es decir, arancel por arancel. Es y absurdo. ese tema, como bien Y es lo señalas, correcto. es soberanista. Y así se definió la postura de Claudia Sheinbaum en muchas partes del mundo, soberanista. Porque a final de cuentas, en el tema, por ejemplo, de la droga, nos quitaron soberanía. Claro. La estrategia securitaria que parte desde Salinas, se agudiza con Calderón y la continúa Peña, nos quitó soberanía como país. En el tema energético nos quitaron soberanía. En el tema minero nos quitaron soberanía. Entonces tienes que recuperarlo. Y esa es la postura que está fijando desde el punto de vista de la presidenta. Es decir,
vamos a hacer las cosas, pero somos un país soberano, somos un país claro. Pero Ojo, es la postura nadie de lo había todos. cuestionado. Es la postura de todos, ¿no? Calderón se Yo creo que los entregó mexicanos- la Marina, la Secretaría de la Marina claro. de los Estados Unidos. Sí, claro. Cierto, No, la inteligencia nacional, acuérdate lo que se filtra en Wikileaks, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No era Calderón ayer envió un tuit? Del Día de Gracias, sí, que- claro. que deberíamos había de- que festejar el Día de Gracias. Deberíamos de adoptar esa Yo incluso costumbre. se lo Sí. comenté, le dije, oye, ¿sí sabes en qué se basa el Día de Gracias? O sea, la historia entera, tantito, Tito. o sea, Y los el inicio exterminan. el inicio del genocidio indígena No, de sí Estados sabe, Unidos. por eso lo es lo dice, que porque digo, lo ahora, sabe. si lo pensamos, no es raro. Pero o sea, él Calderón dijo- tiene ese pensamiento genocida. Hablando o sea, de soberanía, no, pues el Thanksgiving aquí, ¿no? Sí, claro, no. Pero no estamos en eso. No. No estamos en eso. Oye, David, entonces, ¿te sirvió esta terapia? ¿Te sientes mejor? Sí, yo ya no me regreso al manicomio. Ya ustedes ya me convencieron. ¿Qué haces allá? Pues esperamos No, que- mira, como decía Monsiváis, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Así es. Justamente. Viene lo mejorcito. No, pero yo creo que es un momento muy interesante porque sí es el momento de tender puentes abajo y sí es el momento de resolver un montón. Sí. Aquí es cuando se plantean los problemas, ¿no? Pues sí. Pero para regresar me pueden dar unas drogas o algo. Para aguantar. No, de ninguna manera. Eso no se estila. Oigan, pues muchísimas gracias. Todo por lo que venir. necesitas es amor. Lo consigues allá, por cierto. Allá también te pueden dar agua. Más fácil. David, muchas gracias. No, ustedes. Muchas gracias, Jesús, Jesús. no, hombre, gracias a Muchas ustedes, de verdad, un gracias. honor Como para siempre, mí. damos De veras, gracias a Jesús. No, hombre, gracias, Pepe. Gracias, Y al rey David. Y al rey David. Qué mesa tan Estamos preciosa. bíblicos. Por fin alguien me dijo algo bonito. Señoras y señores, otro programa para compartir, comentar, coleccionar, ya lo sabe, y cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Cuídense. Bye. Padrísimo. Adiós. Chao, 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 chao.